En el corazón de la naturaleza salvaje, donde la ley de la civilización deja paso al poder primigenio de los elementos, desaparecen quienes han jurado protegerla. Hoy les hablaremos de las misteriosas desapariciones de guardas de parques, héroes cuyos destinos se han visto truncados en misteriosos rincones de montañas y bosques. En las montañas rocosas, el guardabosques Jeff Christensen desapareció misteriosamente y pronto su cuerpo fue encontrado con una misteriosa herida mortal, dejando tras de sí solo preguntas y sombrías pistas. En un remoto rincón del lago Ostrand, el guarda forestal, Kirk Thomas Olsen, se embarcó en una excursión que se convirtió en una odisea mística, donde extrañas luces y sonidos indistintos se sumaron a la atmósfera de misterio inexplicable, y en la inmensidad de Alaska, el guarda forestal John Mason desapareció durante un vuelo, dejando tras de sí una serie de fenómenos anómalos y restos que aún ponen en tela de juicio las leyes habituales de la naturaleza. En Denver, en la inesperada extensión de las montañas rocosas, ocurrió algo espeluznante. El guarda forestal Jeff Christensen desapareció, y su cadáver aparece días después con misteriosas marcas en el cuerpo, el cráneo fracturado y en circunstancias inexplicables que ponen en duda todas las versiones oficiales. Los residentes locales comienzan a elaborar teorías sobre una intervención sobrenatural, y su muerte se convierte en sí misma en un siniestro misterio. Según el informe oficial de la investigación, Jeff Christensen, de 31 años, recibió un golpe en la cabeza, se curó la herida y caminó cierta distancia antes de morir. A pesar de su experiencia y formación, sigue siendo un misterio por qué no pidió ayuda tras lesionarse y por qué se desvió de la ruta prevista. Jeff Christensen fue visto por última vez el 29 de julio, mientras patrullaba en solitario. Su cuerpo fue descubierto por unos excursionistas el 6 de agosto en Mommy Ridge, cerca de Spectacle Lakes, a unos 65 kilómetros al noroeste de Denver. El guarda forestal murió el mismo día en que fue visto por última vez, tras sufrir una fractura de cráneo que le provocó una hemorragia interna y pérdida de conciencia, según el informe del forense. Los equipos de rescate buscaron a Christensen durante 8 días, acercándose al lugar donde fue encontrado, a solo 9 metros de su cuerpo. También participó un equipo de perros de rescate, y el informe señala que si el viento hubiera soplado en sentido contrario, podrían haberle encontrado antes. Como señala el informe, ni siquiera tener un compañero habría garantizado el rescate tras una lesión. A todos nos preocupa que esto nos pudiera haber pasado a cualquiera de nosotros. Nuestro trabajo no está exento de riesgos, declaró el jefe de guardaparques, Mark Magnusson. Aunque en el parque hay cascos protectores, es decisión de los guardas llevarlos o no. En el caso de Christensen, que no llevaba casco, la muerte fue fatal, e incluso el propio Magnusson admitió que él personalmente probablemente se habría negado a llevar casco en una situación similar. El equipo de búsqueda tuvo serias dificultades para localizar a Christensen, que al parecer se había desviado de la ruta que tenía prevista. Si hubiéramos sabido exactamente a dónde se dirigía, señaló Magnusson, habríamos podido llegar más rápidamente a un lugar tan remoto y proporcionarle la atención quirúrgica que necesitaba. Curiosamente, se suponía que la radio de Christensen funcionaba en la zona donde se encontró su cadáver, pero los investigadores no pudieron determinar cuánto tiempo llevaba funcionando la batería del aparato, porque parecía estar agotada, y el guarda forestal no tenía una de repuesto. En el momento en que los investigadores estiman que se produjo el accidente, se oyeron chasquidos de radio, posiblemente una señal de socorro de un arma de fuego del parque. Sin embargo, se contabilizaron todos los disparos y nunca se determinó el origen de los mismos. Como señaló Bill Wade, ex superintendente del Parque Nacional de Shenandoah,
El interior del Parque Nacional de las Montañas Rocosas es intrínsecamente peligroso. Hay acantilados, nieve, precipicios, temperaturas extremas. Incluso tomando muchas precauciones, nunca se puede reducir el riesgo a cero. Jeff Christensen trabajó como guarda del parque durante 4 años y estaba bien entrenado en técnicas de supervivencia en la naturaleza. También trabajó como patrullero de esquí en Winter Park Resort durante 7 inviernos. Sus colegas y seres queridos señalan que la experiencia no hace a uno invulnerable, sino que solo pone de relieve la fragilidad de la vida humana. El informe oficial no pudo dar una explicación clara de cómo el guarda forestal sufrió una herida tan grave. Algunos residentes de la región y expertos oficiosos han empezado a especular con la posibilidad de que detrás de la tragedia hubiera algo más que una caída ordinaria. Según su versión, Jeff podría haber sido atacado repentinamente por alguna misteriosa criatura que vive en las zonas salvajes del parque. Los partidarios de esta teoría señalan los extraños sonidos registrados en la zona del accidente y los relatos de testigos de fenómenos extraños e inexplicables. Creen que alguna criatura mencionada anteriormente en las leyendas locales pudo haber elegido el momento para atacar, asestando el golpe que causó la fractura craneal. Aunque los investigadores oficiales no han encontrado pruebas de la existencia de un animal salvaje ni de nada sobrenatural, la hipótesis sigue despertando la imaginación y el debate entre los lugareños, dando a esta tragedia un sabor misterioso e inexplicable. A principios de otoño, el experimentado guarda forestal Kirk Thomas Olsen, que tenía 61 años, desapareció misteriosamente. La desaparición se produjo en algún lugar de la zona del lago Ostrand, entre el 23 y el 27 de agosto, según informa el parque en una actualización de su página de Facebook. Según su perfil de LinkedIn, Olsen había dedicado una década a trabajar para el Servicio de Parques Estatales desde 2014 y tenía experiencia en 3 parques nacionales y 2 zoológicos. La trayectoria de su vida ha estado indisolublemente ligada a la naturaleza. Una vez, incluso trabajó como intérprete de elefantes marinos en el Parque Hearst San Simeón. Según su sobrina Holly Leeson, Olsen planeaba hacer una última excursión que supuestamente le ayudaría a decidir sus próximos pasos en la vida. Sin embargo, días después de que se encontrara una nota en su vehículo en la que se indicaba que tenía intención de regresar hacía 15 días, el guarda forestal no apareció. La búsqueda se inició de inmediato cuando los responsables del parque recibieron la llamada de que había desaparecido. La ruta elegida por Olsen se describe como difícil: 11,4 millas de ida y vuelta, con un desnivel de 1.500 pies. A pesar de su dilatada experiencia, Olsen podría haberse enfrentado a las duras e impredecibles condiciones de la naturaleza, donde ni siquiera el guardabosques más experimentado es inmune a los desafíos inesperados. En un comunicado oficial del Servicio de Parques Nacionales, no se da una razón exacta de la desaparición, pero muchos sospechan que podría haberse perdido desviándose de un sendero conocido. En cuanto al lado místico del incidente, las comunidades en línea y los entusiastas de lo paranormal pronto empezaron a compartir rumores y teorías. Varios testigos presenciales afirmaron que la noche en que Olsen partió, se vieron extrañas luces parpadeantes en el cielo sobre el lago Ostrand, que no parecían ni estrellas ordinarias ni señales de satélite. Algunos usuarios del foro incluso sugirieron que estas luces podrían ser una señal de una dimensión paralela o una manifestación de alguna antigua energía despertada en estas tierras. Además, han aparecido en Internet informes sobre misteriosos sonidos procedentes de las profundidades del bosque cercano a la ruta propuesta. Estos sonidos
que no se parecen ni al ruido del viento ni a los habituales gritos de los animales, se han convertido en otro elemento que alimenta el aura mística que rodea la desaparición del veterano guarda forestal. Algunos teóricos afirman que la naturaleza de la zona guarda secretos ancestrales y que Olsen pudo tropezar accidentalmente con algo que debería haber pasado desapercibido. Independientemente de que explicaciones parezcan más probables, desviación accidental del camino o intervención de fuerzas sobrenaturales, la historia de Kirk Olsen sigue agitando las mentes y suscitando preguntas. Nadie esperaba que agosto de 2010 se convertiría en una serie de misteriosos acontecimientos que podrían cambiar para siempre la vida de muchas personas y marcar a toda una comunidad. El guardabosques John Mason, natural de Jacksonville, un hombre con mayúsculas, desapareció en circunstancias misteriosas mientras sobrevolaba las zonas salvajes de Alaska. Su desaparición se convirtió en un auténtico rompecabezas para investigadores, amigos y público en general, dando lugar a múltiples teorías que van desde una avería técnica hasta fuerzas intervinientes que aún escapan a la comprensión. John Mason nació y creció en Jacksonville, donde la naturaleza se convirtió en una fuente de inspiración y fuerza para él desde una edad temprana. De niño, pasaba horas explorando los bosques y playas circundantes, observando aves y soñando con viajes de larga distancia. Su amor por la naturaleza le llevó a trabajar como guarda forestal, una profesión que requería no solo resistencia física y profesionalidad, sino también un profundo respeto por la vida salvaje. Después de la universidad, John se incorporó a uno de los mayores servicios de parques del país, donde pasó décadas protegiendo y estudiando los espacios naturales únicos de Estados Unidos. Su carrera profesional estuvo marcada por muchos logros. John participó en misiones de rescate, dirigió programas educativos para las comunidades locales y los visitantes de los parques, y era conocido por su capacidad para conectar con todo tipo de personas. Era la persona a la que la gente acudía en busca de consejo, la que siempre dedicaba tiempo a explicar los entresijos de la ecología y la importancia de la conservación. Su experiencia vital y su profundo conocimiento de la naturaleza le convirtieron en un auténtico guía del mundo de la belleza salvaje, por lo que su destino fue especialmente trágico cuando desapareció en los parajes salvajes de Alaska. A mediados de agosto de 2010, John decidió pilotar su pequeña avioneta para evaluar la situación en regiones remotas de Alaska y posiblemente descubrir nuevas rutas que patrullar. El vuelo estaba previsto como parte de su trabajo, así como una prueba personal de sus habilidades e intuición en condiciones extremas. Alaska, con su clima riguroso y sus paisajes majestuosos, pero a veces traicioneros, había sido durante mucho tiempo objeto de interés para John, que soñaba con explorar esta tierra misteriosa desde la infancia. Ese día, 23 de agosto de 2010, el cielo de Alaska parecía especialmente despejado, pero a medida que avanzaba la mañana, empezaron a llegar informes de cambios meteorológicos. Los meteorólogos advirtieron de una posible disminución brusca de la visibilidad, y la presión atmosférica estaba cambiando rápidamente. Sin embargo, John, con sus años de experiencia y su instinto interior, creía que podía hacer frente a cualquier eventualidad. Surcó los cielos en su aeroplano, confiado en que podría superar todos los retos que la naturaleza le tenía reservados. Las primeras horas de vuelo transcurrieron sin contratiempos. John disfrutó de las magníficas vistas mientras sobrevolaba interminables glaciares y majestuosas montañas. Periódicamente se ponía en contacto con los controladores aéreos para informar de su posición y del estado de la aeronave. Pero cuanto más se alejaba de la civilización, más extrañas se volvían las señales transmitidas por sus instrumentos. En el radar
empezaron a aparecer reflejos anómalos y las comunicaciones, que antes eran estables, se volvieron intermitentes y distorsionadas. Las grabaciones del vuelo mostraron un repentino pico en las lecturas de los instrumentos en los minutos previos a la desaparición del piloto. Algunos indicios sugieren que John pudo encontrarse con algún fenómeno impredecible, tal vez una fuerte tormenta magnética o incluso algo más allá de las condiciones meteorológicas normales. Según los despachadores, su última señal se transmitió en unas condiciones en las que el avión ya parecía haber empezado a perder el control, y los intentos posteriores de establecer comunicación fueron infructuosos. En la tarde del 23 de agosto, las comunicaciones con John se habían interrumpido. Su avión, según los datos preliminares, desapareció del radar en las remotas montañas de Alaska. Inmediatamente se puso en marcha una operación de búsqueda masiva en la que participaron tanto los servicios de emergencia locales como las agencias federales. A pesar de todos los esfuerzos, los primeros equipos de búsqueda no encontraron rastro del avión ni de su piloto. Durante los días siguientes, los buscadores se encontraron con una serie de extrañas circunstancias. En el lugar donde se sospechaba que se había producido el accidente, solo encontraron restos de equipos técnicos y escombros dispersos, algo poco habitual en los accidentes de aviación. A medida que se profundizaba en la búsqueda, cada vez más pistas empezaban a indicar que la desaparición de John Mason podía estar relacionada no solo con un fallo técnico, sino también con algo inexplicable. En el lugar del presunto accidente, los equipos de rescate encontraron fragmentos de metal que desafiaban los análisis convencionales. Su estructura y composición planteaban dudas a los expertos. Una de esas piezas, encontrada cerca de la última señal, estaba cubierta por una fina capa de una extraña sustancia parecida a los metales oxidados. Pero los análisis demostraron que contenía elementos no típicos de los materiales estándar de los aviones. Además, se registraron campos magnéticos anómalos en la zona donde se cree que se produjo el accidente. Los científicos que participaron en la investigación observaron que los instrumentos que medían el campo magnético mostraban picos agudos que no podían explicarse por fenómenos geofísicos normales. Estas anomalías coincidieron con el momento en que empezó a interrumpirse la comunicación con John, lo que sugiere que algo sobrenatural pudo afectar al avión en ese momento. Las comunidades de Internet especializadas en lo paranormal se hicieron eco al instante de la noticia de la desaparición de John Mason. En los foros empezaron a aparecer teorías según las cuales su desaparición podría estar relacionada con los llamados embudos de energía, zonas místicas donde se interrumpe el curso habitual del tiempo y el espacio. Algunos participantes en las discusiones afirmaron que existe una leyenda de espíritus de pueblos antiguos que custodian tierras sagradas en esta zona de Alaska. Según ellos, cualquier interferencia en estos territorios sagrados podría acarrear consecuencias inexplicables y la aparición del hombre moderno en una zona así, especialmente peligrosa. La investigación sobre la desaparición de John Mason se convirtió rápidamente en un caleidoscopio de diferentes versiones y especulaciones. Algunos expertos insistieron en que la causa del accidente podría ser una avería técnica común del avión, quizá el fallo de uno de los motores o un fallo en el sistema de navegación. Otros apuntaron a unas condiciones meteorológicas desfavorables, que ese día alcanzaron máximos históricos. Sin embargo, ninguna de estas teorías podría explicar plenamente todas las pruebas encontradas, especialmente los campos magnéticos anómalos y la extraña sustancia hallada en el lugar del supuesto accidente. Otra teoría que se generalizó en los círculos paranormales era que John Mason podría haber encontrado algún tipo de portal en otra dimensión. Según los partidarios de esta hipótesis, las especiales condiciones geológicas y atmosféricas de este rincón de Alaska crean la posibilidad de un breve desgarro en la realidad tejida.
En el momento en que el avión de John sobrevolaba una zona determinada, es posible que activara accidentalmente este portal, a consecuencia de lo cual el propio piloto se vio transportado a otro mundo, un mundo en el que las leyes de la física no funcionan de la forma a la que estamos acostumbrados. Cuando la noticia de la misteriosa desaparición de John Mason saltó a los medios de comunicación, la reacción del público fue violenta y emotiva. La familia, los colegas y los amigos del guarda forestal no podían creer que un hombre que había dedicado su vida a la conservación pudiera desaparecer en circunstancias tan misteriosas. La familia de John expresó su profundo pesar y exigió una investigación exhaustiva que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. En la operación para encontrar a John participaron varios organismos, desde equipos de rescate locales hasta agencias federales. Durante semanas se realizaron búsquedas en zonas remotas e inaccesibles de Alaska, utilizando helicópteros, drones e incluso perros rastreadores especializados. A pesar de todos los esfuerzos, nunca se encontraron pruebas concluyentes de lo ocurrido al guarda forestal. Los investigadores solo registraron restos aislados de equipo, así como lecturas geofísicas anómalas que seguían siendo un misterio. Se prestó especial atención al hecho de que muchos de los instrumentos técnicos instalados en el lugar del supuesto accidente daban lecturas contradictorias. Han pasado muchos años desde la desaparición de John Mason, pero su caso sigue siendo una de las páginas más enigmáticas de la historia de la aviación y la conservación. A pesar de los numerosos intentos de reabrir la búsqueda, reunir nuevas pruebas y llevar a cabo investigaciones adicionales, la investigación oficial ha sido incapaz de ofrecer respuestas definitivas sobre lo que ocurrió exactamente durante aquellos fatídicos días. Amigos, eso es todo por hoy. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre estas historias. Nos interesa conocer tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de poner un like y suscribirte al canal para no perderte nuevos y emocionantes vídeos. Gracias por verlo y hasta la semana que viene.